país que se acostumbra al asesinato de sus líderes es un país miserable. Miguel Uribe Turbay ha sido silenciado porque él hablaba fuerte, sin miedo, y todos sabemos que su voz incomodaba a muchos. Por eso, las investigaciones deben comenzar por los mensajes, por las amenazas, por las palabras de odio que recibió antes de su muerte, por las amenazas públicas, por los discursos de odio que se lanzaron contra él desde el poder y sus seguidores. Aquí no hubo casualidad, aquí hubo incitación, aquí hubo señalamiento, y alguien apretó el gatillo después de escuchar esas palabras, porque un crimen así no nace de la nada, se prepara, se incita y se ejecuta. Y si no se llega al fondo, no solo habrán matado a Miguel, habrán matado también la esperanza de justicia en Colombia. Este mensaje es para Gustavo Petro. Presidente, usted y yo podemos debatir sobre política o economía, pero usted no tiene ni nunca tendrá ni la estatura ni la autoridad moral para debatir conmigo temas de narcotráfico. Mientras usted fue aliado, socio de Pablo Escobar, mientras es usted hoy el que llega al poder gracias al apoyo de narcos, mi familia y yo, como millones de colombianos, fuimos víctimas del peor delito, del más doloroso que ha sufrido la sociedad colombiana, el narcotráfico. Que usted pretenda vincular a mi abuelo, y peor aún, a mí, con el narcotráfico, solo demuestra su baja condición humana. Su ataque es verdaderamente miserable, porque a Colombia no se le olvida que fue Pablo Escobar, que fueron los extraditables y narcotraficantes, los que secuestraron a mi mamá y la asesinaron como retaliación a mi abuelo por haber sido quien firmó el primer tratado de extradición de narcos a Estados Unidos. De que la paz no se alcanza con impunidad y dádivas, como las que pretende usted ofrecerle a sus socios, sino por el contrario, con la seguridad democrática, con la justicia. Presidente, será usted el que una vez más tenga que pagar por los daños y el dolor que está causando a los colombianos. Gustavo Petro es un sinvergüenza. ¿Cómo es posible que niegue el caos de seguridad mientras matan impunemente a nuestros policías y soldados? No hay un caos de violencia en este gobierno, esa es mentira política mediática. Colombia está bajo amenaza y el gobierno lo niega. Solo en las últimas semanas 28 uniformados fueron asesinados y muchos fuera del servicio, al lado de sus familias. Y la respuesta del presidente es decir que todo está bajo control y seguir hablando de un supuesto diálogo, de la paz total que ha sido solo impunidad para los bandidos, como si no llevara 2 años fortaleciendo a los grupos armados con total complicidad. El resultado de esto, 305 personas secuestradas en 2024, en niveles que no se alcanzaban en más de una década. Este año los secuestrados aumentaron 22%, la extorsión en máximos históricos, el reclutamiento forzado y el asesinato de líderes disparados. Guardan total silencio. Antes, cuando eran oposición, clamaban por sus vidas. Hoy guardan silencio. No les importa la vida, solo hacen política con la muerte. Ahora, en una situación crítica, anuncian que reactivan el plan Agamenón 2, pero ¿no fue este mismo gobierno el que lo desmontó? ¿Eso no es caos? La seguridad no se negocia, no se improvisa, se ejerce con liderazgo, con decisión y con respaldo real a nuestra fuerza pública. Los colombianos no necesitan discursos, necesitan acción y con nosotros vuelve la seguridad. Senador, ahora los aviones de la policía son para llevar ¿influenciadores petristas? Inaceptable. ¿Cómo es posible que los impuestos de los colombianos los utilicen para hacer politiquería, llevando influenciadores petristas a Barranquilla para hacer politiquería? Petro lo único que le interesa es aferrarse al poder. Inaceptable, y no lo vamos a permitir. Es más, ya presenté una denuncia a la Contraloría y a la Procuraduría, porque esto no lo vamos a permitir. Ahora, ¿cómo es que los mismos aviones de los policías que se utilizan para cuidar a los colombianos, los aviones de los policías que muchas veces no tienen recursos ni gasolina para poder movilizar su flota,
ahora resulta que sí siempre están disponibles para cumplirle los caprichos a Petro. No más. Esta pesadilla se acaba en el 26. Evidente, y es poder facilitar este tipo de actividades. Pasa lo mismo en la costa cuando se piden estas entidades. Eso no lo vamos a permitir. Y no perdamos de vista que este gobierno lo está haciendo, pero entre otras por un agravante, porque es patrocinado y financiado por contrabandistas, el peor de todos. Y además, para rematar, este gobierno parece haber sido cómplice en la fuga de este señor Papá Pitufo a España. Pero le tengo que decir, yo estoy listo para enfrentar todos los delitos, pero además recuperar la plata que le corresponde al Estado. El contrabando no es otra cosa que un robo directo al Estado y a los colombianos. Vamos por esa plata también. Pequeña, ¿por qué no le gustó el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, el señor Sánchez, Pedro Sánchez? Y lo otro, Armando Benedetti le ha estado tocando la puerta a algunos congresistas para que se reúnan con él. ¿Ya le tocó la puerta a usted? No, a mí no me ha llamado y no creo que me vaya a llamar. Pero lo cierto es que aquí podrán llamar a los congresistas que sea, pero la gente ya no come entero. Los colombianos ya saben, primero, el riesgo que representa este gobierno y la complicidad de muchos congresistas. Y a esos hay que castigarlos en las urnas. Segundo, Estados Unidos también está detrás. Esos congresistas ya tienen miedo de que les quiten la visa. Tienen miedo de ver un gobierno que no está dispuesto a permitir la complicidad con el crimen. Es que el problema de este gobierno es que este gobierno es cómplice del lavado de activos, del narcotráfico, del contrabando. Entonces aquí hay un riesgo de los congresistas que lo apoyan. Segundo, el general Pedro Sánchez, recientemente ascendido, pues genera una complejidad y complica la situación en la fuerza pública. Primero, porque de encima de él hay 30 generales con mayor antigüedad. Y la línea de mando, la jerarquía en la fuerza militar está absolutamente relacionada con la antigüedad. Es gracias a eso que nosotros tenemos además unas fuerzas militares absolutamente subordinadas a la Constitución, porque hay jerarquía, porque hay mando, porque hay una subordinación a la ley, al Estado de Derecho. Cuando empiezan a darse estos cambios, pues primero empieza a haber incertidumbre. ¿Y aquí qué puede pasar? Por un lado, si se van los 30 generales que son más antiguos que el nuevo ministro de Defensa, hay un problema grandísimo. ¿Cuál? Que se pierde una capacidad estratégica de la fuerza pública. No importa quién sea el ministro de Defensa, el comandante en jefe de las fuerzas militares es Gustavo Petro, y a Gustavo Petro no le interesa combatir la criminalidad. El mayor responsable de la violencia que hoy estamos viviendo es el presidente Petro. Pero considero que hay, mal que bien, él está reconociendo que en el tema de seguridad las cosas se están haciendo mal, y nombrar una persona que viene de las fuerzas militares es reconocer que las cosas se están haciendo mal y que sobre el final del gobierno van a cambiar. Primero, no van a cambiar, porque insisto, el problema de fondo es que Petro fue elegido y apoyado por los criminales en Colombia. Y toda su política se ha basado en la paz total, que no ha hecho una sola mención de que va a cambiar la paz total. La paz total es la propuesta central de este gobierno, que no es otra cosa que las políticas de impunidad que han fortalecido al ELN para tomarse el Catatumbo, al ELN para tomarse el Chocó, al Clan del Golfo en todo el norte del país, volvió inviable por completo el Cauca. Entonces, Gustavo Petro no está reconociendo que él es el responsable de esto. Él está asumiendo que hay unos problemas hoy que además no se los atribuye a él. Se los atribuye a la historia, se los atribuye a factores exógenos al gobierno. Entonces, eso lleva a decir que el problema de fondo es Petro, primero. Segundo, que Petro reconozca, cosa que no está haciendo, no es suficiente. Aquí necesita tomar medidas concretas. Imagínense por un minuto que esto lo hubiera hecho Iván Duque, Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos. ¿Qué hubiera dicho Petro? No, gobiernos fascistas, gobiernos represivos, autoritarios. Ya después de esto queda claro que es legítimo volver a nombrar militares en el Ministerio de Defensa, cosa que puede ser necesario. Ahora, yo insisto, el problema de fondo no es el señor Pedro Sánchez, a quien no conozco. Lo que estoy diciendo es la complejidad que ustedes han visto y la incertidumbre que generan las fuerzas militares, por lo que ya expliqué. Y lo segundo es que el problema de fondo no es el ministro, es Petro. Petro no le interesa combatir la criminalidad. Son los mismos con las mismas. Vienen del mismo lado y van juntos para el mismo lado. ¿Lo peor ya pasó o qué podemos esperar ya que tiene el gobierno con el sol a sus espaldas? Yo creo que siempre puede ser peor. Con Petro siempre puede ser peor. Además, yo lo conozco bien. Se lo he dicho aquí varias veces, Nacho. Yo fui concejal y presidente del consejo cuando Petro fue alcalde. Cada día de Petro en la alcaldía fue peor que el anterior. Si me permiten una similitud con el exalcalde aquí, Daniel Quintero, yo pregunto,
Daniel Quintero en algún momento dejó de ser menos malo que antes. No, por el contrario, a medida que avanzaba se profundizaban los escándalos, había más corrupción, había más dificultades. Pasa lo mismo, pero además esto se agrava, ¿por qué? Porque Petro se radicaliza, se queda sin gente que nombrar, empieza a nombrar activistas como estamos viendo, como estamos viendo. Tercero, acude a las peores prácticas, la corrupción, la mermelada, para poder tener gobernabilidad. Y por último, como tiene un desespero de conseguir votos, lo que está tratando de hacer es una irresponsabilidad fiscal con subsidios, con regalar plata. Entonces tenemos un cóctel molotov en la inseguridad. Tenemos un problema gigantesco en las finanzas públicas por esa irresponsabilidad fiscal y populismo. Tenemos unas bombas que se nos van a estallar. Energética, el tema energético que está a punto de ser un apagón, el problema del gas, que a propósito voy a hacer un control político precisamente porque las tarifas del gas y el desabastecimiento. Tenemos una bomba atómica que es la salud, que es el problema principal de los colombianos. Todos los colombianos que no tienen otra posibilidad diferente que depender del régimen subsidiado, que antes era uno de los mejores del mundo, hoy empieza a tener unos problemas que se notan. Ya no hay medicamentos, ya no hay citas, ya no hay especialistas, ya no trasladan a los mejores hospitales ni al San Vicente, ni al Valle de Lili, ni a la Santa Fe, a los pacientes. Es muy complejo. Y meterle la última, que es la educación. Se quedan todos estos muchachos sin financiamiento, ICETEX. Tiene razón, una nueva bomba. Crecen los intereses del ICETEX. Sí, entonces una promesa también incumplida. Usted nos ha manifestado acá en intervenciones pasadas que usted es un experto en Petro. ¿Qué va a pasar en el país en lo que resta del gobierno Petro? En los 16, 17 meses. Le decía, Petro se va a radicalizar, cada vez va a nombrar más activistas, va a hacer más política y menos gobierno cada vez, como lo hemos venido haciendo. Cada vez va a acudir más a su nicho radical. Lo que vimos en el Consejo de Ministros no fue otra cosa que una obra de teatro para enamorar y fidelizar a los más fieles seguidores. Y eso va a llevar a que el daño se profundice, como acabo de decir. Se profundice en estas áreas: seguridad, finanzas públicas, salud, energía, educación. ¿Para ayudarle a quién? ¿Será que el candidato de él ahí va a ser un santista, un petrosantista como Roy Barreras? ¿Hacia dónde apunta toda esta convergencia y todo ese trabajo que va a hacer en este tiempo que le queda? ¿Quiénes son las cartas? En su cabeza y corazón, él quisiera estar en el tarjetón otra vez, cosa que hoy no veo posible. Y su trabajo político, su legado político, su capital político va a estar dividido en dos facciones: la radical y lo que usted llama petrosantismo, que son aquellos ministros que estuvieron cercanos al gobierno de Juan Manuel Santos y que hoy han sido las fichas claves dentro del gobierno Petro. Esos son Roy Barreras, Cristo, Mauricio Liscano, Luis Gilberto Murillo, Alfonso Prada y otros. Ahí hay un nicho. Y el segundo son los radicales: María José Pizarro, Bolívar, Daniel Quinteros, Alexander López, bueno, toda esa expresión. Yo supongo que eso va a tender a unirse en una consulta y pues van a escoger uno. Si a mí me tocara escoger, va a salir alguien del ala radical de Petro, porque Petro no va a renunciar a ese ánimo, diría yo, revolucionario marxista. De cambiar el país. Entonces, cambiar el país, imagínese, lo cambió, pero lo cambió para mal. Entonces, por ahí, Corcho, Susana Mohamed, por ahí puede ser. Ahora, hablando de cambio, José, el cambio que merece el país es el que nosotros queremos ofrecer. Porque es que este diagnóstico, y tiene razón Nacho, hay que dejárselo a los periódicos, hay que dejárselo a los noticieros. Aquí yo he venido a proponer una solución y lo estoy haciendo. Con la claridad y concreción que les he venido hablando de seguridad, les puedo hablar de todos los temas. Porque lo cierto es que Colombia necesita un gerente, necesita una persona que esté dispuesto a estar rodeada de las mejores personas, con prácticas sanas, pero además con cero escándalos de corrupción. Pero ¿usted no cree que el próximo presidente la va a tener absolutamente complicada, al menos en ese primer año, 2 años, en la recomposición económica? Es que vamos a llegar con un déficit, y esto está patas arriba, las finanzas está gravísimo. Entonces se van a perder 2 años, yo diría que 2, porque es que mientras uno llega, detecta, organiza, vuelve, pone el que es, ahí se van 2 años, dura la tiene la próxima presidencia. Yo creo que se van 2 años si el que llega a aprender. Pero en mi caso particular, yo he contado aquí, yo tengo una experiencia además intachable.
No solo fui concejal y presidente del consejo, fui secretario de gobierno, tuve a cargo 3 billones de pesos, hice parte del equipo que acabó el Bronx, que contrató el metro que estamos hoy defendiendo de Petro, fui candidato a la alcaldía, soy hoy el senador más votado. Es decir, y estoy preparando un plan concreto, no para comenzar el 7 de agosto cuando me posesione, sino para comenzar el día siguiente a que me elija. Ese día, después de elegirme, viajo a Washington a trabajar el nuevo Plan Colombia. Ese mismo día empiezo a trabajar con los generales con los que vamos a recuperar este país, con la fuerza pública, con los oficiales, con los suboficiales. Es decir, claro, se pierde tiempo si uno llega a aprender, pero el punto aquí es que Álvaro Uribe le dio la vuelta al país en un año, en el 2002. En un año le vamos a dar la vuelta. No va a ser fácil, eso sí, como usted dice, pero lo vamos a hacer. Vamos a reducir el tamaño del Estado, vamos a acabar el Ministerio de la Igualdad, vamos a reducir las OPS que este gobierno ha entregado para hacer politiquería, vamos a fusionar entidades, vamos a acabar duplicidad de funciones de las entidades para reducir costos, vamos a buscar focalizar recursos en grandes agendas y no despilfarrarlo en pequeños proyectos que a nadie beneficia. Eso va a ser fundamental para reducir la incertidumbre en las finanzas públicas. Y lo más importante, el camino para tener más ingresos no es más impuestos, es más ingresos estimulando la economía. Breve respuesta porque se tiene que ir, para allí ya nos están acosando y su agenda no complicada. No, yo aquí me quedo, eso sí. No, yo sé, pero por ahí la jefe nos dice que... Venga, senador, usted viene con cierta frecuencia a Medellín, me imagino que va a Barranquilla, Pereira, Manizales. ¿A usted le gusta ir al Cauca, al Meta, a esa otra periferia? ¿También ha ido a entender qué dice la gente? Claro, hace poco estuve en Popayán, sí. He recorrido el Meta. Estuve hace poco Estuve en Cúcuta hace poco y estuvimos hablando con los desplazados del Catatumbo. Estuvimos en Tibú. He estado no solamente en Valledupar, sino en Aguachica, en Ocaña. Es decir, claro que recorro el país. He estado en Quibdó, en Ismina. El punto es, ¿cómo me reciben? Pues evidentemente los colombianos están cansados, por no decir mamados, de lo que estamos viviendo. Y lo que ven es la esperanza en un tipo de gobierno diferente. Porque además yo estoy convencido de que en lo que nos tenemos que enfocar es en el futuro. Y yo represento el futuro. Creo que Colombia tiene futuro y es el futuro que estoy invitando a los colombianos a construir. A mí me pregunta usted, ahora cuando entré, o me preguntan en la calle, ¿cómo ve las cosas? Yo digo, difíciles, pero soy optimista. Y soy optimista porque vamos a construir el futuro que nos merecemos. Vamos a llevarle a Colombia el cambio que se merece. Vamos a hacer del país un país seguro con oportunidades. Señor y senador Miguel Uribe Turbay, espero que ya tiene usted su agenda muy comprometida. Cuando vuelva me escribe. Siempre. Y aquí seguiremos hablando del país. Muchas gracias. A usted muchas gracias. En mi caso, mi familia. Yo no estoy esperando a que algún día me prometan que voy a vivir bien en Colombia, ¿no? Yo quiero vivir bien en Colombia hoy. Y eso es lo que necesitamos. Y necesitamos unir al país. Llegó la hora de unir al país. Gustavo Petro ha logrado tener éxito porque desune, porque siempre nos trata de plantear como si fuéramos opuestos, cuando estoy seguro que la inmensa mayoría de colombianos nos unimos en lo fundamental, en los valores democráticos y en los principios que realmente nos hacen colombianos. Pero Gustavo Petro trata de, no, porque tú eres mujer y yo soy hombre no podemos coincidir, porque tú tienes un color u otro no podemos coincidir, porque tú tienes una edad y yo otra no podemos coincidir. No, de eso no se trata. Y eso es lo que hace Gustavo Petro, generando odio, resentimiento, lo que ellos llaman lucha de clases, que termina siendo la contradicción que ellos plantean entre oprimido o opresor y oprimido. Y eso es absolutamente falso. Llegó la hora de unir a Colombia, llegó la hora de que los jóvenes tengan esperanza. Y eso me lleva a decirte que llegó la hora también entonces en esa promoción de nuevos liderazgos, pues de que empecemos nosotros a formar una alternativa diferente, y el Centro Democrático es la alternativa a eso. Ahora tú... Acaba la vagabundería y el 7 de agosto se acaba la señal celular en las cárceles de Colombia para que ni de Tuluá ni de Buenaventura extorsionen a los comerciantes. 7 de agosto se acaba el consumo de droga en el espacio público. Lo prohibiré para que sean los parques y los colegios para los niños y para las familias. Nosotros necesitamos un gobierno que no abandone a los colombianos. Yo represento Renovación y Futuro, creo en la juventud, creo en la necesidad de apoyarlos para que salgan adelante, para que un joven no sueñe con irse del país o mucho menos siendo víctima de una banda criminal. Vamos a traer oportunidades de verdad, formación multiformato, educación para la libertad. Un joven que estudia se vuelve libre porque abre un mundo de posibilidades. Nosotros necesitamos un gobierno que no abandone a los colombianos. Yo represento Renovación y Futuro, creo en la juventud, creo en la necesidad de apoyarlos para que salgan adelante, para que un joven no sueñe con irse del país o mucho menos siendo víctima de una banda criminal.
Vamos a traer oportunidades de verdad, formación multiformato, educación al paro y todo este fenómeno. Tengo que decir una cosa, yo entiendo que cuando hay malestar social la protesta es legítima, pero conmigo vuelve la seguridad, es decir, sí protesta, no vías de hecho, sí protesta, no vandalismo, sí protesta, no violencia, es decir, conmigo va a haber autoridad, pero siempre diálogo. El decreto 0572 destruye empresas, encarece la vida y genera la quiebra de millones de colombianos. Adelantar el cobro de más de 7 billones de pesos en retención en la fuente asfixia al sector productivo, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 96% del tejido empresarial. Paradoja, ¿no? El gobierno del cambio terminó siendo más de lo mismo o peor. Hay desesperanza, indignación, hay frustración. Un nuevo gobierno tiene que recuperar la esperanza. Eso es lo que vamos a llegar a hacer. Primero, a devolverle la seguridad a los colombianos. Sin seguridad no hay nada. La seguridad es fundamental, y la seguridad física, pero también la seguridad jurídica, reglas de juego claro para que haya confianza. Esa confianza trae inversión, la inversión empleo, y el empleo es la mejor política social para combatir la pobreza. Estamos a punto de quedarnos sin gas en Colombia, por cuenta del capricho ideológico de Gustavo Petro. Más de 1,5 millón de personas cocinan con leña, y la factura hoy del gas natural está incrementándose entre 2 y 36%. Es decir, el costo de vida es mayor por cuenta del desabastecimiento de gas. Las reservas de gas están cayendo un 13% solo en un año. Colombia ya está importando gas para abastecerse en la demanda esencial, lo que nunca antes había sucedido. La razón, no hay nuevos contratos de exploración. Ecopetrol, que a propósito se la están robando, redujo la inversión, hay más impuestos e inseguridad jurídica. Esta es la política antiempresa del gobierno Petro, que tiene al país al borde del desabastecimiento y del apagón. El Congreso, de que tienen hasta el 1 de junio de debatir sí o sí, de dar el aval para la consulta popular que ya se había hundido anteriormente. ¿Cómo ve usted ese anuncio? Es absolutamente inaceptable. Una vez más, Gustavo Petro y su gobierno demuestran el desprecio por las instituciones. Es evidente que el Congreso, el Senado, ya tomó una decisión y se negó la consulta popular. Queremos mejores condiciones laborales para los trabajadores, pero queremos también garantizar la posibilidad de generar empleo. La peor condición laboral es el desempleo y la informalidad. Y a mí me sorprende que esta reforma, desde que nació, dicho por la ministra de Trabajo al comienzo del gobierno, no tenía interés de generar empleo. El juego es el futuro de la salud, no se juega. La más internacional en nuestro gobierno pensará siempre primero en Colombia, es decir, las prioridades de nuestro pueblo, de nuestro país, y no estarán al servicio de un proyecto individual ni de unos intereses ideológicos. Por el contrario, siempre pensando en qué beneficia a Colombia, a los jóvenes y a las mujeres, y que apoye por completo a las pequeñas y microempresas. Como lo hemos hablado con el presidente Uribe, no podemos llegar a aprender, hay que llegar aprendidos. Basta de promesas. Y nosotros tenemos un plan para seguridad y justicia. En mi caso, sé cómo hacerlo. Fui secretario de gobierno de Bogotá durante 3 años, hice parte del equipo que acabó el infierno del Bronx. Tuve la presidencia de Colombia para que este país dé un salto gigante al futuro. Lo que necesitamos es que esta elección no sea sobre el pasado, sino por el contrario, sobre el futuro que nos merecemos. Que logremos en muy pocos años lo que otros países han logrado en décadas o siglos. Para autoridad y diálogo. Los indígenas cuando marchen por la Panamericana van es por la verba, porque por la vía va el ejército. No vuelven a entrar los indígenas a destruir Cali. ¡Nunca! ¡Nunca! Sin seguridad no hay nada. Y vamos a unirnos. Seré yo el candidato que une el partido, la oposición y el país, porque vamos a ganar y vamos a gobernar. ¡Gracias! A recuperar Jamundí, Buenaventura, Tuluá, Cali, toca enfrentar el Cauca y vamos a volver a la aspersión aérea con glifosato para destruir la coca que envenena Colombia. Vamos a arrancar por intervenir las estructuras criminales que llegan a la zona rural de Jamundí, y allí, al lado del río Naya, vamos a poner el batallón de alta montaña que desmontaron. Vamos a fortalecer el batallón de alta montaña de Farallones, pero también un batallón de alta montaña entre Florida y Pradera, y en el Cañón de las Garrapatas, donde necesitamos controlar el corredor desde Chocó. Necesitamos acción de seguridad, pero también oferta social.
El 7 de agosto se acaba la señal celular en las cárceles de Colombia para que ni de Tuluá ni de Buenaventura extorsionen a los comerciantes. Se acaba la vagabundería. Vamos a impulsar el 7 de agosto como propia la iniciativa de José Jaime Uzcategui para declarar de lesa humanidad el asesinato de policías y soldados para que no haya impunidad. Los policías y soldados tendrán un presidente amigo y aliado. Sin seguridad no hay paz. La paz y la seguridad no son excluyentes, todo lo contrario, son sinónimos. Pero además, como ya lo dije, la paz no representa impunidad y la seguridad tampoco más violencia. Yo lo viví en carne propia y es por eso que estoy aquí parado. Y es por eso que estoy aquí parado, porque muy joven en la vida aprendí a no ser indiferente, porque la violencia me arrebató todo lo que yo más quería. Mi mamá, Diana Turbay, que creía en la paz de Colombia y que tuvo una trampa por Pablo Escobar. Y fue ella la que me enseñó que los principios no se negocian. En el peor momento, cuando la utilizaban como chantaje, le escribió una carta a mi abuelo, a su papá, diciéndole que los principios de la familia no se podían poner por encima de los principios del país. Mi mamá renunció a su vida, a su libertad, a su familia por una causa, y su causa se volvió mi propósito de vida. Un país sin violencia es posible. Ahora, tengo experiencia. Fui secretario de gobierno 3 años en Bogotá. Tuve a cargo más de 200 operativos policiales. Combatimos las peores mafias de la ciudad. Y este día, 28 de mayo del 2016, hice parte del equipo que acabó el peor infierno de Bogotá. Como secretario de gobierno, hice parte del equipo que acabó el Bronx. Y este día había 250 menores de edad siendo abusados sexualmente. Y durante 17 años, el infierno del Bronx existió en Bogotá. Lo acabamos en 5 meses. Presidente, como usted nos enseñó, cuando uno quiere, se puede. Y así como Álvaro Uribe liberó a Colombia, vamos a volverla a liberar en el 2026. Tengo experiencia. Ojo, conmigo los bloqueos se van a acabar aquí en Cali y se van a acabar en el Valle, los bloqueos. Como secretario de gobierno tuve 2000 movilizaciones en Bogotá. ¿Y qué hicimos? Autoridad y diálogo. Yo empiezo a oírlo y digo, ¿cuándo llegará Uribe? ¿Cuándo llegará Uribe? Yo me pongo, chiquitito, de miedo. Digo, ¿cuándo llegará Uribe? ¿Cuándo llegará Uribe? Pronto llegará Uribe. Y entonces